Amado Dios, Oh, gracias, Señor. Amén, amén. Sí. es un privilegio grande para cada uno. Sí, Señor. Gracias, gracias, Padre. Padre, y poder saber que fue esa sangre. Amén. Padre, la que marcó la diferencia. Fue esa sangre la que nos compró. Padre, que pagó el precio. Que Gracias, gracias, Señor. Sí. Padre, te damos a ti la alabanza. Sí, Señor. Padre, Sí. sabemos que tú te mereces todo. Y Amén. es por qué nos reunimos para darte a ti la adoración. Sí, Señor. Padre, toma tú el control, Padre, de este servicio. Sabemos que hay, Padre, almas presentes en esta tarde. Padre, buscando esa bendición Sí, de lo Señor. alto. Sí. Padre, buscando esa necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, reconociendo que solamente tú puedes suplir cada una de nuestras Sí, necesidades. Señor. Sí, Señor. Padre, nos encomendamos en tu mano Sí, para que tú bendito puedas Dios. tomar el Señor. control completo de este servicio y cada uno de los presentes podamos ser bendecidos. Sí, Señor. Padre, falta lo que es humano, sabemos que eso no funciona. Padre, y seas tú tomando el control Amén, amén, y hablándonos, amén. y cada uno de tus hijos pueda ser bendecido. Sí, Señor. Pedimos bendición por la lectura Sí, de tu bendito palabra Dios, sí. y por lo que vamos a estar leyendo de lo que tú ya nos hablaste a través de tu boca. Amén. Padre, lo pedimos todo en Sí, el santo bendito nombre Dios, sí, de Señor. nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Esta tarde los saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y así saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, que Dios les pueda bendecir. Amén. Es una bendición grande podernos encontrar Sí. en la casa del Señor, a donde venimos y le adoramos, a donde venimos y le expresamos ese amor que hay en cada uno de nosotros Sí, Señor. hacia Él, reconociendo que fue su sangre Amén, la que amén. fue derramada Sí. y la que perdonó cada uno de nuestros Amén, pecados. amén. Y aquí estamos para Sí. poder venir y expresar que le amamos con todo nuestro Amén. corazón. Amén. Espero que sea de esa manera. ¿Le Amén. amamos? Sí, Señor. Bien, vamos a leer la escritura allí en Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2 del 1 al 10. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Amén, amén. por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice así: por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, Amén. por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estamos contentos con Dios. Sabemos que Él nos da una nueva oportunidad, nos da vida, y sabemos que si nos da vida, nos da una nueva oportunidad para podernos acercar a Él. Sabemos que debemos de aprovechar el tiempo, porque sabemos que una vida no más tenemos. Amén. Y esta es la vida que tenemos que aprovechar, vea usted, y obedecer lo que su palabra nos dice. Sabemos que el título dice que Dios es rico en misericordia. Amén. Vea usted en qué condición nosotros estábamos, pero vemos que Él por gracia nos ha salvado. Entonces yo creo que por qué nosotros podamos estar en este lugar, de poder estar agradecidos con el Creador, sabiendo que nosotros somos privilegiados de poder venir, y darle gracias a Dios por ese gran amor que Él tuvo para con nosotros, y reconocer que Él es el Dios rico en misericordia. Vamos a estar meditando siempre en este mensaje que el profeta le titula El Dios que es rico en misericordia. Fue predicado el 19 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. Y espero que al estar meditando, leyendo lo que Dios dijo a través de su boca, podamos ser bendecidos. Sabemos que Él mostró que Él es rico en misericordia desde el tiempo de Noé, cuando sabemos que la maldad había crecido y Dios decidió destruir todo lo que Él había creado. Pero vemos que Dios es rico en misericordia y Él abrió una vía de escape para todo aquel que pudiera reconocer que Dios es Dios. Vea usted, y había una oportunidad, había un lugar a donde podía estar protegido, y eso era estar dentro del arca. Entonces vemos que desde ese entonces sabemos que Dios lo ha hecho en cada uno de los tiempos. Él siempre tiene una vía de escape para aquellos que quieren buscar de Dios, reconocer a ese Dios todopoderoso. Entonces vemos que Él sigue siendo ese Dios rico en misericordia. Y hemos llegado al tiempo final. Dios pudo venir y destruir este mundo sin dar ninguna oportunidad. Vea usted por el pecado, cómo ha subido, en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Pero si Él abrió una vía de escape en el tiempo de Noé, Él abriría una vía de escape en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, mostrando que Él sigue siendo ese Dios rico en misericordia. Entonces vemos que hay una vía de escape en el tiempo en que a nosotros nos ha tocado vivir, solamente de venir y creer en Dios y saber cómo Dios obra y poder entrar en esa vía de escape. Tenemos una oportunidad para poder venir y agradar a Dios, reconocerle que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Amén. Dice así: Él preparó una vía de escape en los días de Noé. Esto le causó a Él, dice, que lo hiciera, porque Él era rico en misericordia. Dio la oportunidad. Y de hecho Dios reconocía que había un grupito pequeño, vea usted, que necesitaba esa vía de escape, esa protección. Y vemos que por eso Dios se manifestó y dio la oportunidad. Sabemos que fueron pocos, fueron 8 personas que fueron salvas en ese día. Pero ese Dios sigue siendo el mismo y Él siempre abre una vía de escape para aquellos predestinados. Estamos contentos nosotros en esta tarde porque Dios ha abierto una vía de escape para cada uno de nosotros y así poder tener vida eterna y estar con Él por una eternidad. Dice: pero después que Él ha provisto una vía para el pueblo y luego ellos lo rechazan, ahora la razón por la que lo rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. O sea, no fueron predestinados para esta bendición. No hay representación en ellos. Entonces vemos que ellos rechazan la vía de escape. De esta vía de escape es para aquellos que Dios eligió y puso esa simiente de vida dentro de nosotros. Y cuando viene esa
bendición, esa vía de escape, nosotros podemos recibirlo porque Dios ya lo puso dentro de nuestro corazón. Dice así, es que en ellos no hay nada para recibirlo. No hay nada para recibirlo. Y aquí trae lo que su mamá decía. Mi mamá le decía, al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en el nabo. Así que si no existe ahí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. Le pasa al nabo, que a usted no hay sangre y por eso no sale. ¿Ve? Si no está esa simiente predestinada allí, no lo van a recibir. Esta bendición es para aquellos que tienen esa simiente. Vea usted, Dios fue el que lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que si no existe ahí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. Es para predestinado. Amén, amén. Por eso fue que los fariseos podían mirar directamente en la cara de Jesús y llamarlo Beelzebú, porque en ellos no había esa representación. Vemos que en ellos no había nada para poderlo recibir. Ese es el por qué ellos lo llamaron Beelzebú. Pero aquellos que habían sido predestinados, para ellos era lo máximo. Era la bendición más grande que podían recibir, porque para ellos era esa bendición. Podemos ver al apóstol Pedro, a Felipe, a Natanael, a la mujer junto al pozo. En ellos había representación y ellos pudieron recibir esa villa. Y es de la misma manera en el tiempo en que estamos nosotros viviendo. A veces nosotros lo vemos tan fácil, tan sencillo, y queremos que la gente lo entienda y lo vea. Pero si no hay representación ahí, por más que se les diga, por más que se les hable de lo que Dios había prometido para este día y que aquí se encuentra en la Biblia, ellos están cegados. Si uno les habla del profeta de la hora, ellos quieren encontrar que diga exactamente el nombre del profeta. Cuando en todo el tiempo sabemos que Dios no lo ha hecho de esa manera, es por revelación. Sabemos que la Biblia hablaba de Juan el Bautista, pero decía la voz que clama en el desierto. Nunca decía que iba a ser Juan el Bautista. Y así cada uno de los profetas era de la misma manera. Sabemos que es por revelación. Pero si usted tiene representación, si esa simiente está allí, para usted no hay problema, porque es Dios quien le da la revelación. Amén. Por eso fue que los fariseos podían mirar directamente en la cara de Jesús y llamarlo Beelzebú, porque en ellos no había nada con qué recibirlo. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Pero todo cuanto el Padre me ha dado, dijo él, vendrá a mí. Es para elegido. Hay alguna manera en que será presentado. Uno en alguna ocasión puede hablarle a la gente en la calle acerca del Señor. Ellos se ríen en su cara. Bueno, de todas maneras debemos hacer eso. Pero escuchen, ningún hombre puede venir a mí sin que primero mi Padre lo traiga. Dios tiene que obrar en ellos. Tiene que haber una vida. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Él ha provisto para los que desean ser redimidos. Él tiene la fórmula para aquellos que van a ser redimidos. Amén. Él ha provisto para los que desean ser redimidos. Él ha provisto para aquellos que desean ser sanados. Amén. Entonces, por cuanto Él ha hecho esto, eso lo hace rico en misericordia. Como siempre Él ha sido rico en misericordia. Tiene que ser. Si usted rechaza esto, no le queda nada sino el juicio. Por cuanto el pecado tiene que ser juzgado. Dios es rico en misericordia. Amén, amén. Lo podemos ver a través de la historia, a través de las edades, en el tiempo pasado. Ve usted en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y podemos ver a un Dios que es rico en misericordia. Cuando Faraón entró al mar como un personificador, viendo que podía entrar como hizo Moisés con su ejército y Faraón con su ejército, parecía que ambos debían haber perecido en el mar, pero Dios rico en misericordia preparó una vía de escape para los hebreos. ¿Para quién era la vía de escape? Era para los hebreos, era para ese pueblo que Dios había sacado a través de Moisés
Egipto. La bendición era para ellos, la promesa era para ellos, no era para Faraón y su ejército. Faraón más te estaba personificando, pero él vio que si Moisés había pasado, él pensó que él podía ir a través de ese camino que Dios había abierto solamente para los hebreos. Dice, pero Dios rico en misericordia preparó una vía de escape para los hebreos. Entre paréntesis, entre signos de interrogación, dice, ¿por qué? Porque ellos estaban siguiendo directamente en la línea del deber. Ellos estaban siguiendo en la palabra. Esa bendición solamente era para esos predestinados, no era para personificadores. Ahora esa es la única forma de obtener misericordia. Eso es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado a seguir. Esa es la única forma en que Él puede mostrar misericordia. Y eso es cuando nosotros seguimos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Como el pequeño debate no hace mucho que tuve con un ministro. Dice que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en este día. Sabemos que quienes que no creen parte de la Biblia y piensan que eso ya terminó y que Dios está obrando de otra manera. Pero sabemos que Él es el mismo día de hoy y por todos los siglos. Y sabemos que la palabra no se le puede poner ni quitar. No sabemos que la palabra permanece perfecta. Y nosotros tenemos que obedecerla. Espero que podamos ver, porque sabemos que hay un pensamiento dentro del mensaje, que hay cosas que ya no hay que seguir, que hay cosas que ya no hay que creer, pero a usted, si la Biblia lo dice, el creyente lo sigue creyendo, porque esta es la verdad de Dios, es el mapa, es el guía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y tenemos que obedecerla como Dios lo dice en su palabra. Como el pequeño debate no hace mucho que tuve con un ministro que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en este día. Yo creo que hablé de eso hace una noche o dos en algún tiempo, de cómo él dijo, usted está tratando de inyectar en esta edad una doctrina apostólica. Él dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. ¿Da usted el pensamiento, la idea? Que la edad apostólica había cesado con los apóstoles. Yo le pregunté, bueno, ¿cree usted la palabra? Esa sería que nos ayuda. Alguien puede venir y decir cualquier cosa, pero vea usted, ¿cree usted la palabra? Sabemos que esta palabra es perfecta. Amén. Yo le pregunté, bueno, ¿cree usted la palabra? Él dijo, sí. Yo dije, Apocalipsis 22, 18 dice que quien sea que quitare una palabra de esto, o que le añadiere una palabra, no dos palabras, sino una palabra, dice que le saque una sola palabra. Digo, yo creo eso. Yo dije, bien, yo le puedo decir cuándo fue que la edad apostólica fue introducida, cuando las bendiciones apostólicas fueron dadas a la iglesia. Vemos que el profeta dice, el profeta hablando, dice, yo dije, bien, yo le puedo decir cuándo fue que la edad apostólica fue introducida, cuando las bendiciones apostólicas fueron dadas a la iglesia. Y luego le hace la pregunta, ahora usted dígame, ¿cuándo fue que Dios quitó eso de la iglesia? Bien fácil y sencillo. Ve, nosotros podemos decir, ve usted cuando Dios lo dijo, ve cuando Dios confirmó cada palabra. Y vemos que la cosa es que digan a dónde dice que ya no existe eso. Eso es lo que el profeta estaba diciendo a este personaje. Usted dígame, ¿cuándo fue que Dios quitó eso de la iglesia? Por la palabra. Usted no lo puede hacer porque no está allí. Yo dije, ahora recuerde que Pedro en el día de Pentecostés, él fue el que introdujo la edad apostólica. Y él les dijo a todos, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por cuanto la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos aquellos para cuando el Señor nos esa promesa es para mí, es para cada uno de ustedes y es para todos aquellos que todavía están
una cosa contraria con algo falso. Pero usted aférrese a la palabra. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Y allí se anclan los hijos y las hijas de Dios. Dice así, dice, ahora, si usted desea escuchar el bloqueo de alguna gallina denominacional y vivir allá atrás en las cosas del mundo, entonces se muestra que algo está muy errado, porque esa es la palabra. Quien quiera puede venir. Si usted tiene el deseo, usted debe de venir, pero si usted no tiene deseo, entonces usted está en una condición muy triste. Que sea el Señor Sí, Señor. Pero si usted tiene el deseo de venir, venga y siga la fórmula de Dios. Amén. El creyente tiene que seguir la fórmula de Dios, no el pensamiento, no la idea, no la interpretación de alguien. Sabemos que hemos sido enseñados a escucharle nomás a Dios, porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, solamente Dios es verdadero. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a través de esta palabra, a través del mensaje que Dios nos ha traído, a través del séptimo mensaje. Que Dios nos ayude. Amén. Dice así, siga la fórmula de Dios. ¿Y cuál es la fórmula de Dios? Quedándonos con su palabra. Él nunca falla en cumplir lo que Él prometió. En un tiempo fui joven y ahora soy anciano, pero nunca le he visto fallar en su palabra, porque Él puede hacer todo, menos fallar. Él no puede fallar, Dios no puede, es imposible que Dios falle y permanecer Dios. Así tiene que ser para hacer eso. Sí. Porque si esto fallara, entonces no es Dios el que lo dijo. Entonces esto no puede fallar, porque fue Dios quien lo dijo. Ese es el por qué no se le puede poner ni quitar. Debemos de tener cuidado con eso. Ahora el ejército del faraón trató de personificar, porque no eran llamados. O sea, que esa bendición no era para ellos. Ellos no habían sido llamados. Él lo que estaba haciendo era personificando. Pensó que podía ir a donde Moisés y vea usted, ese pueblo iba, pero él tuvo que ser atrapado. Esa bendición le pertenecía a los hebreos. Ahora el ejército de Faraón trató de personificar, porque no eran llamados y no tenían esa vida. Dice, no tenían esa vida. La promesa no fue para Faraón. La promesa no le fue dada a él para la tierra prometida. Faraón no tenía esa promesa para la tierra prometida. Y un personificador, tratando de seguir al genuino creyente que es llamado para tales cosas, él solo hace una burla del asunto. Y eso es lo que pasa con nuestro sistema religioso de hoy en día. Hay demasiadas personas tratando de personificar al Espíritu Santo. Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, donde necesitamos la alianza del Espíritu Santo. Amén. Porque hay demasiadas personas. Que Dios nos ayude. No es uno y dos, sino que hay demasiadas personas. Hay demasiadas personas tratando de personificar al Espíritu Santo, diciendo que ellos son el líder, diciendo que ellos son los que tienen que conducir, dirigir esto y lo otro, que sea el Señor que nos ayude. Dice así, demasiada gente tratando de personificar el bautismo, dice demasiada gente tratando de personificar la edad apostólica, es para creyentes y solo para ellos. Dios ha preparado una vía rica en misericordia para que sus hijos no perezcan. Él les ha preparado un camino. Él nos ha preparado un camino. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Ahí es en donde nosotros tenemos que caminar. Porque ¿quién es el que lo ha preparado? Nuestro Señor Jesucristo. Hay demasiadas personificaciones tratando de conducirnos en otros caminos, pero son caminos equivocados. Pero hay un camino al cual nosotros tenemos que seguir, y es el camino que Dios nos ha abierto. Es el Dios rico en misericordia. Dios ha preparado una vía rica en misericordia para que sus hijos no perezcan. Él les ha preparado un camino. Es
ese Dios rico en misericordia. Amén. Él nos ha preparado un camino. Ahora Faraón, tratando de perseguirlos, se ahogó en las mismas aguas que salvaron a Moisés y su grupo. Ahora Moisés no se ahogó, por cuanto Dios es rico en misericordia para aquellos que están siguiendo su camino provisto. Amén. Que Dios nos ayude a seguir ese camino provisto. Sabemos que hay demasiados pensamientos, hay demasiadas enseñanzas, hay demasiadas personificaciones, pero hay un camino que Dios nos ha marcado. Amén. Y Él es el Dios rico en misericordia. ¿Pueden ver lo que quiero decir? Eso es lo que en esta noche la gente que no cree en sanidad divina, la gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo puede recibir alguna cosa? Dios es rico en misericordia para aquellos que le siguen, no siguiendo un credo, sino a Dios. Amén. ¿Para quienes es Dios rico en misericordia? Para aquellos que le creen, para aquellos que le siguen. No venir y seguir un credo, una tradición, un pensamiento, una interpretación humana, sino seguir a Dios, el que es rico en misericordia. Amén. Dios es la palabra. Señor. Dice, y fue hecha carne y habitó entre nosotros. Sabemos que lo encontramos en San Juan 1:1. Ahora, para que Él pueda traer los otros atributos de Dios, el cuerpo, Jesús fue cuerpo de Dios, un atributo. Moisés le vio pasar y vio la parte posterior de Él. Ningún hombre había visto su rostro, pero ahora lo vemos, lo hemos visto como el sacrificio. Ahora vean, Él fue un atributo de Dios siendo desplegado la palabra. Eso es lo que fue. Cuando cualquier creyente viene a Dios, Él llega a ser el atributo de Dios, de su palabra. Él es usado para manifestar la palabra que es prometida para ese día. De incorrecto, Dios rico en misericordia, nunca nos ha dejado sin testimonio. Él es rico en misericordia. Ya ustedes sabemos que su palabra dice que así como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Vemos que Dios ha sido rico en misericordia y Él sigue siendo rico en misericordia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo el mismo Dios, con el mismo poder, con las mismas bendiciones para aquellos que tienen esa necesidad. Hallamos ahora que Dios fue tan misericordioso a Moisés allá en ese mar muerto, allá en el mar rojo, más bien dicho. Luego cuando Él dijo aquí en Éxodo 19:4, Él dijo: os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí mismo. Los llevé sobre las alas de águila y os he traído a mí mismo. Habían otros hombres en medio del mar, dice, allá también, tratando de personificar, pero que Él los llevó en alas de águila. Vemos que ellos iban siguiendo al profeta de Dios, y siguiendo al profeta de Dios, iban siguiendo a Dios, porque era el hombre indicado para ese día. Ahora Dios siempre asemeja a sus profetas águilas. ¿Y qué fue Moisés? Dice, ¿qué fue? Moisés fue su mensajero. Y ellos estaban siguiendo a Moisés. ¿A quiénes estaban siguiendo a ellos? A Moisés. Pero siguiendo a Moisés, seguían a Dios. ¿A quién seguimos nosotros? Que sea el Señor. Pero siguiéndole a Él, seguimos a Dios. Porque ha sido Dios quien ha hablado a través de su profeta. Dice así, Moisés fue su mensajero y ellos estaban siguiendo a Moisés. Y esas fueron las alas de águila en las cuales ellos fueron llevados, porque Él estaba llevando el mensaje de Dios. Ya otro ejemplo fue cuando Abraham quería una esposa para su hijo Isaac y envió a Eliezer para buscar a esa esposa. ¿A quién siguió Rebeca? ¿Ya usted? A Isaac, a Eliezer. Ve para presentársela a Isaac. Que sea el Señor que nos ayude. Entonces vemos que Rebeca siguió a Eliezer, lo cual era el mensajero, el que llevaba ese mensaje, diciendo que su amo
tenía un hijo. Sí. Ya usted, él estaba buscando esa esposa para él. Que sea el Señor que nos ayude y pudiéramos tomar más ejemplos, pero nosotros lo entendemos. Dice, sí, esas fueron las alas de águila en las cuales ellos fueron llevados, porque él estaba llevando el mensaje de Dios. Y eso fue lo que la gente estaba siguiendo. Ellos estaban siguiendo a Dios mediante seguían a Moisés con su mensaje de liberación. Y la Biblia dice, ellos no perecieron, dice, con aquellos que no creyeron, porque Dios fue rico en misericordia, dice a ellos, por cuanto ellos estaban siguiendo sus mandamientos. Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos. De la misma manera, Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos, sigamos su camino que Él nos ha abierto en el tiempo de la carne. Podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán. Cuando venimos y hablamos de Coré y Datán, ¿de qué estamos hablando? De personificadores. Podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán y los suyos, aquel pueblo incrédulo. Mientras trataron de personificar, ellos quisieron insertar algo en el programa de Dios, y a ellos no les gustó el programa de un solo hombre. No les gustó eso. Ellos mismos tenían que tener algo que hacer. Corelito, pues mira, Moisés, hay otros hombres santos además de ti. ¿Tú crees que eres la única o más bien el único grano de arena en la playa? Y digo yo, tú no debes hacer eso. Hay más hombres aquí. Eso es lo que pensaba Coreta, Tania, Mirán, que había más hombres que podían hacer ese trabajo y lo podían hacer mejor que Moisés. Es posible, ellos podían desarrollarse mejor, ellos podían hablarle mejor a la gente, pero ellos no habían sido elegidos para hacerlo, sino que Dios había escogido a Moisés para hacer ese trabajo. Entonces tenemos que reconocer el plan de Dios. Sabemos que muchos quieren tomar el lugar de quien ser cabeza, pero si Dios no los ha llamado, de usted no lo pueden hacer, no importa quién es el que esté al frente, pero si Dios lo llamó, sabemos que el pueblo tiene que seguir lo que Dios tiene para el tiempo final. Ya ustedes sabemos que hay muchos que pretenden tomar el lugar y decir que son el profeta de la hora, que son los que siguen, pero Dios tenía uno, como tuvo uno en aquel tiempo, y ese era Moisés. Dios tiene uno en el tiempo final, y a la novia se le ha sido revelado quién es ese personaje. Podrían haber muchos inteligentes y buenos para expresarse, pero Dios ha escogido uno y a ese el pueblo tiene que seguir. Bendito sea su nombre. Dice, tú no debes hacer eso, hay más hombres aquí. Que Dios nos ayude. Y Moisés sabía que él habría de llevar a los hijos a la tierra prometida. Moisés estaba consciente que Dios le había hablado a él para poder desarrollar ese trabajo, sacar a ese pueblo de Israel que estaba allí en Egipto. El hombre electo para ese trabajo era Moisés. Le gustara a quien no le gustara, era Moisés. Pero allí vemos que había muchos queriendo tomar el lugar de Moisés. Y sabemos lo que pasó. Sabemos que la tierra se abrió y sabemos que la tierra los tragó. El Señor dijo, sepárate de ellos. De Dios podía haber destruido todo, pero vemos que Él destruyó a aquellos personificadores. Nada bueno les espera a los personificadores. Que Dios nos ayude a seguir el camino de verdad, de la vía de escape que Dios nos ha abierto en el tiempo de la tarde. Moisés sabía que él habría de llevar a los hijos a la tierra prometida, por cuanto la promesa fue dada a él. Y él tenía que llevarlos a la tierra prometida. Dios no había llamado a Datán, a Coré, a Mirán. No importaba cuán buena gente pudiera ser, cómo podían ellos desenvolverse. Ellos no habían sido llamados para este trabajo. El que había sido llamado era Moisés y él era el que tenía que ser. Y vea lo que dice, y hoy el Espíritu Santo está aquí para comunicar la palabra de Dios. Esas son las alas de águila en las que debemos estar montados.
no alguna teología hecha por el hombre, pero nosotros debemos montarnos sobre las alas de águila hacia la tierra prometida. Amén. Sí, Señor. Entonces tenían pensado reunir un grupo de gallinas allí, pero Coré, usted sabe, para venir y personificar este águila, cuando lo hicieron, Dios dijo, sepárate de ellos. Y Él hizo desaparecer ese mundo. Él no hubiera hecho desaparecer la cosa por completo, toda la creación, pero Dios fue rico en misericordia para con aquellos que intentaban seguir. Dios pudo haber destruido todo ese mundo antediluviano, pero Dios es rico en misericordia. Dios pudo haber destruido todo ese pueblo, pero Dios es rico en misericordia. Dios pudo haber destruido el mundo entero en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, pero Dios es rico en misericordia. Él nos da una oportunidad, Él nos ha dado una vía de escape para que nosotros entremos en esa vía de escape. Y Él lo ha hecho, el Dios rico en misericordia. Dice así toda la creación, pero Dios fue rico en misericordia para aquellos que intentaban seguir su palabra. Siempre Dios rico en misericordia. Muchos vinieron acá de este lado con Moisés, pero Dios hizo abrir la tierra e hizo que se tragara al incrédulo. El incrédulo siempre perecerá. Que Dios nos ayude a ser creyentes. Porque claro que dice acá, el incrédulo siempre perecerá. Entonces vemos que los hijos e hijas de Dios tenemos que ser creyentes. Gente completamente entregada, cuerpo, espíritu y alma. Aquellos que no creyeron, aunque salieron y caminaron por un tiempo, pero ellos, Jesús dijo, todos ellos están muertos, y muerte es aniquilación. Ellos están muertos, piensen en ellos, salieron, vieron las maravillas de Dios, vieron la gran mano de Dios, se gozaron con el maná, y cuando estuvieron allá, le pusieron atención a un hombre llamado Balaam. Que Dios nos ayude. Viendo cómo Dios se había manifestado, cómo Dios había desplegado sus señales, su maravilla, pudieron ver ese grande Dios Dios manifestado en ese día. Pero luego vemos que siguieron a otro personaje. ¿No sucede eso en el tiempo que nosotros estamos viviendo? Hemos visto la palabra de Dios manifestada en este día, el cumplimiento de Dios para este día, Dios hablándonos a través de un profeta con el mensaje de verdad. Pero muchos han seguido otra idea, muchos se han descarriado siguiendo otros pensamiento humano, como sucedió allá, sucediendo en el tiempo en que nosotros estamos. Pero ese predestinado, ese elegido, él se para firme en la palabra. Él está decidido llegar hasta el final, porque él ha sido predestinado para poder ser un verdadero hijo, una verdadera hija. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, cuando estuvieron allá, le pusieron atención a un hombre llamado Balaam, quien pervirtió el camino de Dios por sus enseñanzas. ¿Cómo pervirtió el camino? Por la enseñanza que tenía, eran enseñanzas falsas. Dice, por sus enseñanzas contrarias a la palabra. Todos somos hermanos, así que reunamos. Y vemos que muchos fueron engañados. Es otro, dice, y es otro sistema de Balaam que se está levantando hoy en día. Juntémonos todos, eso no funcionará. Caminemos con el águila. Jehová águila. Ustedes son aguiluchos. De todo ese grupo entero, hubo solo 3 que se salvaron: Moisés, Caleb y Josué. Los demás perecieron en el desierto. Jesús así lo dijo en San Juan capítulo 6. Dios, dice Dios en misericordia, no les dejaría perecer con los demás incrédulos. Todos aquellos murieron allí mismo en el desierto y están todos muertos. Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila, por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra. Ya ustedes sabemos que si miramos humanamente, sabemos que como humanos fallamos. Y eso es lo que pasó. Cómo miraban a Moisés, y ellos decían esto y lo otro.
sea el Señor que nos ayude. Tener respeto. Por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra. Y hoy en día, amigos, la única manera que tendremos favor con Dios es rico en misericordia hoy, pero tenemos que respetar lo que Él ha dicho al respecto. Usted no puede tomar lo que otra persona dice. Que Dios nos ayude. ¿En qué problema estaríamos si nosotros venimos y seguimos lo que cierta persona dice, lo que la otra cierta persona dice, y vemos que hay muchos de eso? ¿Ya usted en qué problema nosotros estaremos? Pero sabemos que Dios nos ha hablado a través de un profeta, y nosotros estamos siendo guiados por ese mensaje que Dios ha enviado en el tiempo final, y esa es la manera de podernos mantener en el camino correcto. Pero que si le ponemos atención a al otro, y vea usted cómo vamos a terminar. Todos locos. Es el Señor que nos ayuda, siguiendo una cosa y otra cosa. Ahora habla alguien que de esa manera, Él lo llama un vagabundo, ¿verdad? Alguien que no tiene el buen pensar, sino que anda por donde Él piensa que está bien. Ya usted no tiene en su mentalidad algo firme, como pararse de decir algo, sino que Él vive de esa manera. Sabemos que el profeta te envió un hombre como ese, lo invitó a una comida o un almuerzo, cena, pero vemos que el profeta le preguntó que cuál era, qué es lo que estaba en él, y vemos que él no tenía convicciones. ¿Por qué? Porque él estaba fuera de sí. Que sea el Señor que nos ayude. Ya usted, cuando nosotros caemos en eso, estamos fuera de sí, seguimos cualquier cosa, creemos cualquier cosa, venga de donde venga, nosotros seguimos eso. Pero que sea el Señor que nos ayude a estar firme y creer en lo que Dios tiene para ese pueblo especial que Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y hoy en día, amigos, la única manera que tendremos favor con Dios es rico en misericordia hoy, pero tenemos que respetar lo que Él ha dicho al respecto. Usted no puede tomar lo que otra persona dice, usted tiene que tomar lo que Dios dice. ¿Lo entendemos? Está claro para nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos queriéndole convencer a usted que es de esta manera, que es de esta otra manera? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas ideas? Pero a usted tiene que tomar lo que Dios dice así. Usted tiene que tomar lo que Dios dice. Él ha dicho, la palabra de todo hombre es mentira. Que Dios nos ayude. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios es verdad. Porque sabemos que ha sido Dios hablando a través de su profeta. Ayude a nosotros, tenemos que estar anclados, no en el pensamiento del plano, de su plano, de este que viene del lejos, que sea el Señor que nos ayude. Debemos y aferrarnos a la palabra. Él ha dicho, la palabra de todo hombre es mentira, y mi palabra es verdadera. Hoy se nos dice todo lo que tienen que hacer en muchos lugares. Vea lo que el profeta dice. Hoy se nos dice, o sea, las corrientes de los pensamientos. Hoy se nos dice, todo lo que tienen que hacer en muchos lugares es unirse a la iglesia y tener un credo o algo semejante, o decir alguna oración, o firmar su nombre en algún libro, o ser rociado, o ser bautizado de cierta manera, o algo así. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, pero eso está errado. Ve los pensamientos humanos, usted tiene que hacerlo así, usted tiene que congregarse en cierta iglesia, usted tiene que pertenecer allí, si usted no es un hijo, una hija de Dios. Que sea el Señor que nos ayude. Son pensamientos errados. Para ser un águila de Dios, usted tiene que seguir la palabra día tras día. Que sea el Señor que nos ayude. No es cuando nosotros querramos, sino que esto es al día a día. Tenemos que seguir a Dios, porque sabemos que Él nos ha hablado en el tiempo final a través de un profeta, y Él nos llama a una vida completamente entregada. Esa es la manera en que Dios se manifiesta. Dice así, usted
debilitados en fe, después que Dios les había mostrado misericordia, y los hallamos murmurando contra Dios. Cuando lo hicieron, estaban muriéndose de picaduras de serpiente. Bueno, lo merecían. A usted por venir y descreer a ese Dios, vemos que ellos estaban siendo picados por serpiente. Bueno, lo merecían, ciertamente que sí. Cualquier persona que errara en la palabra de Dios e hiciera las cosas que ellos hicieron, ellos merecían morir. Cada uno de ellos merecía morir en el desierto. Que Dios nos ayude a nosotros a no dudar, a no flaquear, sino que estar firme con lo que Dios nos ha dado en el tiempo final. Y esa es la manera que usted puede ser bendecido. Porque a usted, todos los que dudaron, todos los que le creyeron, vemos que murieron en el desierto. Pero cuando estaban tan enfermos que aún el doctor Moisés y ninguno de ellos pudieron hacer alguna cosa, estaban muriendo por miles. Pero Dios, rico en misericordia, Él preparó una vía de escape para aquellos que le creerían. Él formuló un antídoto para eso, dice, para eso, al hacer que colocaran en alto a la serpiente de bronce. Correcto. Dios en su rica, Dios preparó una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser salvos. Amén. Eso es lo que Dios es rico en misericordia. Vemos que Él siempre provee una bendición para que nosotros podamos ser liberados, para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos ser salvos. Amén, amén. Sí, Señor. Una vía de escape. Amén, Él amén. sigue siendo ese Dios rico en misericordia. Amén, amén. Ese Sí, Dios Señor. rico en misericordia, adoramos en Amén, esta amén. tarde. Le servimos en esta tarde. Dios nos ha abierto una vía de escape a cada uno de nosotros para poder caminar en esa bendición Amén. que Dios ha preparado. No nos debemos alejar de ellos, no nos debemos separar de ellos. Tenemos que caminar en ese camino que Dios nos ha marcado y seremos un pueblo bendecido. Él sigue siendo ese Dios rico en misericordia. Amén, amén. Gracias, Señor. Sabemos que la gracia de Dios es grande. Amén, sí, Él Señor. siempre obra para aquellos que Él predestinó a ser hijos e hijas. Sí, Señor, sí. Dios se ha manifestado en el tiempo final. Amén. Él nos ha abierto una vía Gracias, Señor. de escape para que nosotros podamos caminar Sí, en Señor. ese camino correcto y no seguir pensamientos humanos, Padre. sino aferrarnos en lo que la verdad de Dios nos dice, su palabra y el mensaje de la hora. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos gracias. Padre, por ser bendecido, por ser privilegiado. Sí, Señor. Padre, sabemos que tú has abierto una vía de escape Gracias, para ese Señor. pueblo predestinado. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes. Padre, y seguir, Padre, anclados en tu palabra. Sabemos que en el tiempo que estamos viviendo, en todo tiempo ha sido de esa manera. Sí. Vemos que Gracias, sucedió en el Señor. tiempo de Moisés. Padre, los personificadores, Padre, no era gente de afuera, era gente de adentro. Era gente que había salido de allí de Egipto y iba con tu pueblo. Padre, que se levantaron con otras ideas, otras enseñanzas. Padre, de la misma manera, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Padre, pero tu palabra nos enseña que no podemos seguir la idea de algún humano o lo que un humano piensa. Tenemos que seguir la vía de escape que tú nos has marcado. Tenemos que creerte a ti. Padre, aquí está tu pueblo. Estamos esperando que tú nos puedas bendecir, que las bendiciones puedan venir de lo alto. Padre, así como tú nos estás ayudando, tu presencia está en este lugar. Pedimos que tu presencia siga siendo con nosotros y que podamos ser bendecidos en esta tarde y podamos recibir esa bendición que cada uno de nosotros estamos necesitando. Amén, amén. Tú eres esa fuente de bendición para suplir cada una de las necesidades que tus hijas tengamos. Tú eres el único quien puede suplir esas necesidades, porque tú tienes el poder para poder hacerlo. Padre, lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. y amén. Pueden sentarse. Sabemos que Dios sigue siendo ese Dios rico en Amén, sí, misericordia. Señor. Una partecita aquí en este mensaje que
través de la Escritura solo hay una iglesia viva y verdadera. Nos dice así. Ahora entiendan claramente, antes que llamemos esta línea, que no hay poder en ningún hombre sobre la tierra que lo sane a usted como la sanidad. Sabemos que el que pagó el precio, el que vertió su sangre, y que su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos que el único que sana es nuestro Señor. No hay ningún hombre que lo pueda hacer. A veces nosotros podamos pedir y ver el don que alguien tiene y pensar que la persona es algo tremendo y todo eso, y podemos seguir algo incorrecto. El único sanador es Dios. Amén. Dice así, dice que no hay poder en ningún hombre sobre la tierra que lo sane a usted como la sanidad, como la sanidad divina. Un doctor pudiera mover un lugar, él pudiera fijar un brazo, y eso es lo que puede ser, pero el que sana es Dios. Amén. Él pudiera extraer un apéndice, pero ¿quién va a sanar ese lugar allí? ¿De dónde sacó el apéndice? Él pudiera sacar una muela, pero ¿quién va a sanar esa cavidad? Entonces sabemos que después de sacar esa muela, queda una cavidad allí, que queda un orificio. Eso tiene que ser Dios. Hacia ahora tenemos que Dios es el que sana. Dice así, él pudiera sacar una muela, hablando de lo que el doctor puede hacer, él puede sacar una muela, pero ¿quién va a sanar esa cavidad? Sabemos lo feo que queda cuando nos extrae una muela. Yo creo que la mayoría sabemos eso, de los malos pequeños y quizás de algunos jóvenes, pero a usted, cuando eso sucede, sabemos que Dios es el que tiene que sanar. Pudiera dejar un brazo, pero ¿quién va a unir nuevamente ese hueso? Se necesita lo sobrenatural. Amén. Y todas las sanidades en el hospital o en los lechos de enfermo, en el consultorio del doctor, todas las sanidades son de Dios. Amén. No importa qué ayuda usted utilice, ellos solamente son remedio. Él es la cura. Amén. Él es nuestro Salvador. Los remedios son ayuda. Dios es la cura. ¿Entienden ustedes? Ahora el doctor hará todo lo que pueda para ayudarle, para ayudar a la naturaleza, pero Dios es la cura. Salmo 103:3 dice: yo soy Jehová quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, del hoyo tu vida. Vemos que Él es nuestro Salvador. Entre paréntesis dice: ¿creen ustedes eso? Dice: ¿quién sana todas tus dolencias? Ahora usted pueda venir y confesarme sus pecados y pedirme que ore por usted, pero yo no puedo. Sabemos que eso solamente Dios hace. Por eso dice: ahora usted pudiera venir y confesarme sus pecados y pedirme que ore por usted, pero yo no puedo perdonarlo a usted. Si usted pecó contra mí, yo puedo perdonarle, pero si usted pecó contra Dios, Él es el único quien puede perdonarle. Él ha perdonado a toda persona que hay en el mundo y que habrá en ellos, ya han sido perdonados. Sabemos que al derramar esa sangre en la cruz del Calvario, nosotros por gracia somos salvos y si somos perdonados, pero nosotros tenemos que aceptar que eso no pertenece a nosotros, que Él lo hizo para cada uno de esos hijos e hijas de Dios. Dice así: Él ha perdonado toda persona que hay en el mundo y que habrá, ellos ya han sido perdonados, pero eso nunca les ayudará hasta que ellos lo acepten por fe y luego lo confiesen. Sabemos que Dios lo hizo, pero nosotros tenemos que creerlo. Él ha sanado a todos los enfermos, pero nunca les ayudará hasta que ellos lo confiesen por fe, le crean y obren la base de su confesión, porque así como el cuerpo, si en el espíritu está muerto, dice Santiago, así es la fe sin obra. Usted tiene que creerlo y ponerlo por obra, y cuando usted lo acepta a Él como su Salvador, usted tiene que creerlo y comportarse como Él. Ahora bien, yo nací en el mundo, no por la voluntad de hombre ni por hombre, sino por la voluntad de Dios.
divina de Dios. Sabemos que esa es la manera en que nosotros hemos venido. Sabemos que fue Dios quien lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Vemos que Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador. Pero usted no hay hombre que lo pueda hacer, solamente Dios lo puede hacer. Pero sabemos que lo hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y su escritura dice que por su llaga nosotros no fuimos curados. Él fue molido por nuestro pecado. Él lo hizo. Pero yo tengo que venir y creer que eso me pertenece a mí. Cada uno de ustedes tiene que venir y creer que eso le pertenece a ustedes. Si ustedes no vienen y lo confiesan, eso no va a hacer ningún bien a cada uno de ustedes. Tenemos que creerlo. Tenemos que saber que Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces vemos que Él sigue siendo nuestro Salvador. Bien, si hubiera necesidad, pues tenemos el tiempo para poderlo hacer. Solamente de creer que Él ya lo hizo.